Damos inicio al curso de fiscalización ambiental. Este curso está organizado por la empresa de capacitaciones Dicitur, empresa dedicada a la formación profesional en diferentes áreas como son administración, marketing, logística, seguridad industrial, derecho, entre otros. Tenemos como finalidad promover la formación profesional mediante estos cursos para poder contribuir al crecimiento y desarrollo profesional de cada uno de los peruanos. El temario consta de 4 puntos. Primer punto, aspectos conceptuales. Segundo punto, la fiscalización ambiental en la Política Nacional del Ambiente. Tercer punto, la fiscalización ambiental a cargo de la OEFA. Y como cuarto punto, cambios normativos para el fortalecimiento de la fiscalización ambiental. Para esta oportunidad tenemos como ponente al ingeniero Jesús Miguel Medrano Alcalá. Cuenta con una maestría en prevención de riesgos laborales, ingeniero titulado y colegiado de industrias alimentarias, especialista en seguridad y salud en el trabajo, inocuidad alimentaria, refrigeración y sistemas integrados de gestión QHSSE, líder en procesos de homologación y auditoría QHSE, experto en training, mentoring y andragoguía, docente de educación superior en diversas instituciones educativas en Perú, ponente y conferencista internacional. Cuenta con una experiencia profesional de más de 10 años, ocupando cargos de jefatura a nivel nacional, liderando sistemas de QHSSE. Doy pase al ponente para que pueda iniciar el curso. Vamos a ir dando inicio con el curso el día de hoy de fiscalización ambiental. Y antes que nada quisiera hacer una pequeña introducción para ponernos en contexto, porque de repente quizás muchos de ustedes es la primera vez que escuchan el tema. Si tuvieron la oportunidad de estar en la ponencia de la ISO 14001, justamente podría decir yo que esto también es parte un poquito de lo que es la gestión ambiental para realizar lo que es la verificación, o sea, dentro del PHBA que vimos en el último curso de la 14001, podríamos decir que el tema de fiscalización está dentro de lo que es la verificación, ¿no?, del sistema de gestión ambiental para saber qué tanto porcentaje de cumplimiento legal tiene la organización. Y vamos a hablar justamente de eso, o sea, qué entidades del Estado actualmente realizan este seguimiento, esta fiscalización, y cuál es el objetivo de hacer una fiscalización ambiental, lo que se busca con ello, cuáles son los beneficios, lo más importante, ¿no? Cómo nosotros como especialistas o futuros especialistas en gestión ambiental podemos preparar o prepararnos, mejor dicho, ante una fiscalización que nos podría venir, no solamente en materia de seguridad, sino también a nivel ambiental. Muy bien, entonces, pero vamos a ir de menos a más. Y primero vamos a hablar acerca de los aspectos conceptuales. Vamos a hablar de ciertos conceptos y para eso les he traído un poquito de esta lámina donde vamos a hablar un poquito acerca de la conceptualización de los problemas ambientales, porque hoy en día si nos preguntamos por qué es importante la fiscalización, creo yo que la respuesta es más que obvia. Hoy en día lamentablemente existe una degradación ambiental que lamentablemente nos ha llevado a incremento de aspectos negativos, en donde se han dado, por ejemplo, situaciones en donde se han agotado recursos naturales debido a uso irracional de agua, de energía, se han depredado hectáreas o miles de hectáreas de área verde, no solamente en la selva, producto de la minería ilegal o otras actividades, sino también depredaciones también a nivel municipal, a nivel local, e incluso contaminación ambiental a nivel físico, químico y biológico, ¿no? Lo hablábamos justamente en el último curso acerca de lo que era la segregación incorrecta de los residuos, la generación de ruido ambiental molesto, no hay una sostenibilidad adecuada de recursos naturales, no hay una adecuada sostenibilidad de los recursos importantes que tenemos en nuestro medio ambiente. Por lo tanto, es importantísimo contar con una fiscalización ambiental. Pero ¿quiénes son los actores que realizan eso? Son entes o autoridades que lo vamos a ver a continuación. Cuando hablamos de un impacto negativo ambiental que nos lleva a una degradación ambiental, eso ya tiene que ver con un tema de derecho ambiental, es decir, aspectos legales. Y aquí viene la parte importante que quiero que también lo entiendan de esa manera. Ninguna fiscalización ambiental, estimados alumnos, se lleva a cabo sin tomar como referencia legal una norma, ejerciendo el derecho ambiental a la preservación de los recursos naturales que nos llevan a una degradación ambiental. Por lo tanto, ahí está justo lo que les decía, existe en el Perú
una legislación ambiental general. Lógicamente contamos con una ley general del ambiente, contamos en nuestra constitución política también con el derecho a la preservación del ambiente en el cual nosotros nos desenvolvemos. Hay una ley orgánica también para el aprovechamiento sostenible de recursos naturales, hay una ley también enfocada a la segregación correcta de los residuos sólidos, pero también actualmente hay legislaciones ambientales sectoriales enfocadas a sectores críticos en materia ambiental, porque se consideran que son actividades que contribuyen mucho a la generación de gases de efecto invernadero, como minería, hidrocarburos, electricidad, pesca, industria, el sector portuario, por ejemplo, etcétera, ¿no? Hay muchos otros sectores más. Vivienda también, construcción de vivienda. Y también hay una legislación ambiental transsectorial, o sea, que aplica para todo tipo de actividad, como por ejemplo la Ley Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, donde se tomen en cuenta esos agentes ambientales perjudiciales que pueden ocasionar ruido ambiental, contaminación del aire y el agua. La Ley General de Residuos Sólidos, la Ley de Recursos Hídricos y la Ley también de Áreas Naturales Protegidas, ¿no? Entonces, por eso les comentaba que para hacer una fiscalización se toma en cuenta toda esta legislación ambiental que nos ayude a ejercer un derecho ambiental adecuado. Vamos a empezar primero hablando un poquito acerca de la Ley General del Ambiente que se toma en cuenta para una adecuada fiscalización. Por ejemplo, ¿qué nos dice el título 4 de la Ley General del Ambiente? Enfocada a responsabilidad por daño ambiental, en el capítulo 1, cuando uno revisa la Ley General del Ambiente, te vas a encontrar con que se hace mención a la fiscalización y control. Y aquí nos dice que la fiscalización ambiental comprende acciones para asegurar el cumplimiento de las normas y obligaciones ambientales vigentes, mediante resoluciones ministeriales del MINAM, del Ministerio del Ambiente. Se aprueba el régimen común de fiscalización y control ambiental, modificado por la ley número 311, además que el Estado promueve la participación ciudadana en la fiscalización ambiental a partir de la vigilancia ciudadana. Un ejemplo muy clarito actual es este que les pongo de esta denuncia que he escuchado de estos vecinos que viven cerca del Jockey Plaza, ¿no? Ahora, como la reactivación ya está casi en un 100% a nivel nacional, lógicamente los conciertos acústicos, al menos acá en Lima, se han reactivado mucho, ¿no? Y he visto que muchos de estos vecinos que viven cerca del Jockey se han elevado una denuncia, ¿no? No solamente a nivel municipal. Lógicamente también estas municipalidades están supervisadas o fiscalizadas, me imagino, por OEFA, lógicamente, y por otras entidades que ahora lo vamos a mencionar, pero el canal de participación ciudadana a partir de las municipalidades es el correcto, porque ahora lo vamos a ver por qué, porque ellos han denunciado justamente, ¿no? Que esa generación de pruebas de sonido y de ruido no solamente genera ruidos molestos, sino también contaminación del aire a partir de la propagación de ruidos molestos, sonoros, perjudiciales para la salud y el ambiente, lógicamente, ¿no? Entonces, por ahí lo dejo como ejemplo, así como también las denuncias que pueden haber producto de la ciudadanía por arrojar basura, por ejemplo, en botaderos, por ejemplo, que no son destinados para ello, o de repente por contaminación de residuos sólidos peligrosos por parte de algunas empresas, etcétera, ¿no? Entonces, eso también es parte de la participación ciudadana que indica la importancia de esta participación de la ciudadanía en la fiscalización ambiental. Después, cuando uno revisa el capítulo 2, nos dice o nos habla acerca del régimen de responsabilidad por daño ambiental, donde el máximo para las sanciones, ojo, ambientales, y aquí estamos hablando de multas, van hasta 3.000 UITs. Según lo modificado en la ley número 311, la imposición de la multa no exime de cumplir la obligación, en este caso por la parte sancionada. La responsabilidad también administrativa es independiente, nos dice, de la responsabilidad civil o penal derivadas de los mismos hechos. O sea, conclusión, ante un daño ambiental provocado por una organización, una persona jurídica, natural, existe responsabilidad de todo tipo, miren, administrativa, civil y penal, ¿no? Nos damos cuenta pues que las sanciones ambientales, sin duda alguna, hoy en día están bastante fortalecidas a raíz de la Ley General del Ambiente. Entonces, la pregunta es, ¿qué se busca a través de la fiscalización ambiental? ¿Se busca generar multas y nada más que multas? No. Se busca el cumplimiento de las obligaciones ambientales de los administradores. Además de eso,
se busca también la promoción del cumplimiento de la ley ambiental, de la Ley General del Ambiente, a través de la supervisión, fiscalización y sanción. Por eso les decía, ¿no? Muchas personas piensan que la fiscalización ambiental no solamente se referencia al tema de sanción, sino también los entes fiscalizadores realizan una supervisión muy activa y también una fiscalización que puede venir a partir de una denuncia o a partir de un aviso, donde la participación, repito, ciudadana es muy importante. Y eso lo vamos a hablar a continuación, ¿ok? Sigue muy lejos, ¿no? El caso de Repsol también, por ejemplo, como la UEFA, que ahorita lo vamos a hablar, ha tenido una participación bastante importante a partir de la supervisión, fiscalización y sanción posterior a los entes responsables. Y ahí vemos que se aplica la norma ligada a fiscalización que regula en la Ley General del Ambiente, donde ha habido mucha responsabilidad de Repsol a partir del daño generado a los tantos kilómetros de derrame de petróleo, ¿no?, que hubo desde Ventanilla hasta Chancay, en torno a responsabilidad civil, administrativa y penal. Entonces, vemos que en realidad en ese caso se aplica estos entes regulatorios que vemos en la Ley General del Ambiente. Ahora, ¿qué es la fiscalización ambiental? Bueno, es un macroproceso donde se evalúa, repito, se supervisa y se fiscaliza y sanciona como ejercicio de la potestad sancionadora en materia de verificar el cumplimiento de las normas regulatorias que hemos visto. Tenemos legislación ambiental general, tenemos legislación ambiental sectorial y tenemos legislación transsectorial, o sea, que aplica a la gran mayoría de actividades económicas que tenemos en el país. Entonces, eso es, se podría decir, en conclusión, los procesos que fiscaliza, en este caso las autoridades ambientales, como macroproceso. Ahora vamos a ver quiénes intervienen, pues, ¿no?, en este macroproceso. Ahora, ¿qué consiste cada función? Para que lo tengan un poquito más claro. Miren, cuando hablamos de evaluación, significa que las autoridades fiscalizadoras ambientales realizan lo que es vigilancia, realizan lo que es monitoreo, aseguramiento del cumplimiento de las normas ambientales vigentes. Cuando hablamos de supervisión directa, ya no tanto es una vigilancia o monitoreo, sino una verificación, que es algo un poquito más exhaustivo y detallado, del cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables. En este caso se refiere a la verificación del cumplimiento de normas, de instrumentos de gestión ambiental, de mandatos o disposiciones, por ejemplo, en materia de residuos sólidos. Por ejemplo, hoy en día, por el tema del COVID, por ejemplo, salieron muchos mandatos o disposiciones enfocadas a lo que era la segregación correcta de residuos sólidos peligrosos, como por ejemplo las pruebas COVID, ¿no? Porque ese es un residuo lógicamente peligroso desde la fuente biológica, contaminante, y por tanto la supervisión directa que realizaban las autoridades fiscalizadoras ambientales estaban netamente enfocadas a verificar el cumplimiento de esos mandatos o normas, mejor dicho, establecidas para una correcta segregación de residuos peligrosos relacionados al COVID. Cuando hablamos ya de una fiscalización y sanción, ya no se realiza solamente vigilancia, monitoreo y verificación, sino que ya es un proceso un poquito más exhaustivo, ligado a una investigación que parte de una comisión de infracciones administrativas. Hay una imposición de sanciones y medidas administrativas, como pasó en el caso de Repsol. Hay un otorgamiento también de incentivos para el cumplimiento de la legislación ambiental, donde se especifican o va esto de acuerdo a algunos lineamientos o algunos casos donde se puede otorgar incentivos para que de repente las organizaciones de todo nivel se comprometan con el cuidado ambiental y la disminución de impactos ambientales negativos. Entonces, ¿quiénes intervienen en este macroproceso, Jesús? Ya, en este proceso, para que tomen nota, intervienen las EFA. ¿Qué cosas son las EFA? Las EFAs, en este caso, tienen también, en este contexto, tres tipos de... En primer lugar, las EFA, o cuando hablamos de EFA, hablamos justamente de la importancia que tenemos que entender nosotros acerca de lo que son las entidades de fiscalización ambiental. Repito, EFA significa entidades de fiscalización ambiental, quienes, repito, evalúan, supervisan, fiscalizan y sancionan. Aquí, ¿quiénes intervienen? La OEFA, ¿ok? La OEFA es quien interviene.
Cuando hablamos de la OEFA como entidad fiscalizadora ambiental, ¿en dónde realiza sus actividades, Jesús? Realiza sus actividades, por ejemplo, fiscalización, supervisión, evaluación en actividades mineras, ya sea minería mediana o grande, y actividades energéticas, interviene en actividades de pesquería industrial, agricultura a mayor escala, y lógicamente también en actividades donde se generan o se desarrollan organismos vivos modificados. Ya después otras funciones, podríamos decir, complementarias de la OEFA. ¿Qué es la OEFA? Es el organismo de evaluación y fiscalización ambiental. ¿Okay? Eso significa la OEFA. La OEFA es un organismo de evaluación, ¿ok? Y fiscalización ambiental. ¿Ya? Organismo de evaluación y fiscalización ambiental. La OEFA, que a la vez es una entidad fiscalizadora ambiental, es una EFA, también como normas o como funciones, se puede decir, complementarias, toda esa evaluación, supervisión y fiscalización y sanción lo hace, repito, a partir de una base legal normativa y también supervisa las EFAs. Es decir, la OEFA es el ente rector del CINEFA. ¿Y qué cosa es, en este caso, Jesús, el CINEFA? Es el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, ¿ok? Que tiene como función normativa y supervisora las entidades de fiscalización ambiental, ¿ok? De ámbito nacional, ojo, regional y local, ¿ya? Así que ahí más o menos vamos viendo los significados, ¿no? La OEFA, que viene a ser una entidad fiscalizadora ambiental, tiene como ente rector al CINEFA. ¿Qué es el CINEFA? Repito, ¿no? Es el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización, que tiene como función normativa fiscalizadora, junto con la OEFA, realizar todo tipo de evaluación, supervisión y fiscalización de ámbito nacional, regional y local, ¿ok? Ahora, también el CINEF está conformado, ojo, por muchas entidades, como ente, en este caso la OEFA, que es el ente rector, lógicamente, del Ministerio del Ambiente, ¿no? Eso también es bueno que lo sepan, ¿no? La OEFA, aquí está justamente, ¿no? El Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, como ente rector, para que me entiendan mejor, tiene como autoridad técnico-normativa a nivel nacional a la OEFA, que regula la fiscalización ambiental y verificación del ejercicio de las entidades fiscalizadoras ambientales. El CINEFA, en el marco de estas actividades fiscalizadoras, también entra dentro del rubro, o mejor dicho, trabaja de manera directa dentro del organismo, dentro de este triángulo de entidades involucradas en el tema ambiental con el MINAM. El MINAM es el ente rector del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, mientras que la CEFA ejerce sus funciones con independencia funcional de la OEFA. ¿Okay? O sea, las EFA tienen funciones independientemente funcionales a lo que es la OEFA, que es el ente rector normativo. Así que ahí más o menos para que puedan entender un poquito cuáles son las funciones. Repito, OEFA, ente rector, fiscalizador ambiental de todas las normativas ambientales de algunos sectores. La CEFA ejerce funciones también de fiscalización, pero son independientes a la OEFA. Y el MINAM, que es el ente rector del CINEFA, ¿no? Que es el Sistema Nacional justamente de Fiscalización Ambiental, donde está la OEFA y la CEFA. Ahora, acá hay tres conceptos básicos que quiero que entiendan bien. En este caso, la fiscalización ambiental, FA significa, chicos, fiscalización ambiental, comprende, ojo, el ejercicio de ciertas funciones, ¿no? De vigilancia, monitoreo, seguimiento, verificación, evaluación, supervisión, fiscalización, control, sanción y aplicación también de incentivos en materia ambiental. Estas funciones también son ejercidas por la CEFA, ¿no? Que son las entidades de fiscalización ambiental nacional, donde toda aquella entidad pública a nivel nacional, regional, local, que tiene expresamente conferidas todas o algunas de las funciones comprendidas en el ámbito de la fiscalización ambiental están comprendidas en este rubro, de acuerdo con sus competencias. La finalidad de las EFA es asegurar el cumplimiento de obligaciones ambientales fiscalizables, así como de todas aquellas derivadas del ejercicio de la fiscalización ambiental a su cargo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de obligaciones ambientales fiscalizables, hablamos justamente de estos tres aspectos importantes. Hablamos de las obligaciones de hacer,
en este caso por parte de la Organización para Prevenir Impactos Ambientales Negativos, de las obligaciones de no hacer para justamente, por ejemplo, generar emisiones de gas efecto invernadero o contaminaciones a ríos o consumos irracionales de energía. Y también las obligaciones ambientales fiscalizables se encuentra también el cumplimiento sujeto a consecuencias jurídicas que restringen derechos de los administrados. Ahora vamos a hablar de la fiscalización ambiental justamente como política nacional del ambiente, porque hasta ahora se escucha bonito, ¿no? Que tenemos a la OEFA, a la CEFAS y al MINAM como parte del Sistema Nacional de Autoridades, en este caso, de fiscalización ambiental, y que cada una tiene sus funciones bastante reguladas como macroproceso, pero esos compromisos, ¿dónde se ven plasmados, no? Porque todo eso suena bonito, pero ¿quién se compromete o en qué documento podemos observar ese compromiso de que la fiscalización, verificación, supervisión y monitoreo se lleven a cabo? Bueno, eso lo vamos a encontrar en una política nacional del ambiente. Y en esa política nacional del ambiente, un poquito para que me puedan entender y puedan ustedes a la vez tomar nota de este contexto, cuando hablamos de una política, ¿qué es una política primero? Una política es un documento o parte de ciertos lineamientos estándares que llevan una misión y una visión a partir de objetivos. Y estos objetivos, que son parte de la Política Nacional del Ambiente, están enfocados, estimados alumnos, a lo que es, por ejemplo, la gestión integral de la calidad ambiental, donde vamos a observar objetivos como lograr el control eficaz de las fuentes de contaminación y a los responsables de su generación, estableciendo instrumentos y mecanismos para la vigilancia, supervisión, evaluación y fiscalización ambiental. Claro, ¿qué quiere decir esto, no? De que dentro de la Política Nacional del Ambiente ya se han establecido lineamientos para minimizar gases de efecto invernadero, para reducir de repente residuos sólidos altamente peligrosos, perjudiciales, que generan no solamente metano, sulfuro, sino que de repente también generan enfermedades para ciertas poblaciones que puedan ser afectadas. La gestión integral también de la calidad ambiental tiene que ver mucho también con la disminución, por ejemplo, de lo que es la contaminación del aire, la reducción también de la desproporción y desperdicio de aguas, etcétera, ¿no? Pero también aquí, dentro de la Política Nacional del Ambiente, nos encontramos con lo que significa la gobernanza ambiental, institucionalidad ambiental y elementos de política, donde se busca, aquí vemos como objetivo, fortalecer las capacidades para la gestión ambiental y para el diseño y aplicación de sus instrumentos, tales como los de planificación, prevención, control, corrección, información, financiamiento, participación y fiscalización, entre otros, ¿no? A ver, ¿qué quiere decir esto? De que justamente dentro de la Política Nacional del Ambiente, todas las organizaciones tienen que establecer instrumentos como planes de fiscalización, como planes sujetos a disminuir impactos ambientales negativos, que lo vamos a ver a continuación, y también tiene como objetivo aquí promover acciones de vigilancia, monitoreo, supervisión, fiscalización y otorgamiento de incentivos que coadyuven al cumplimiento de la normativa. ¿Cuáles son esas acciones estratégicas, no? Por ejemplo, que vemos en la política. Por ejemplo, hay una meta aquí de 100% de entidades del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, donde se incentiva la implementación de la política, ¿no? Y los instrumentos de gestión ambiental. Por ejemplo, vemos aquí una acción estratégica que parte justamente de los lineamientos de fiscalización, donde vemos como acción estratégica fortalecer el ejercicio de la fiscalización ambiental y los mecanismos de participación. La meta 2012 está enfocada en las normas de supervisión, fiscalización y sanción ambiental aprobados justamente por la EFA y algunos sectores también y grupos enfocados en lo que es la gestión ambiental. Como indicador estaban las normas aprobadas que se aprobaron en aquel entonces, pero ya en 2017-2021, justamente las metas para fortalecer la fiscalización a nivel nacional ha estado más enfocada al Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el CINEFA, implementándose la participación del CINEFA en un 50% en el 2017
y en el 2021 la meta ha sido el 100%. Y como indicador, como ente medidor, se establece el porcentaje de regiones con autoridad de fiscalización ambiental en operación. Hoy en día, al 2022, sí podríamos decirse que se está tratando de llegar a ese porcentaje, donde en cada región a nivel nacional exista una autoridad de fiscalización ambiental en operación, ya sea por, por OEFA, en este caso, escrita al Ministerio del Ambiente, ¿no? Y aquí está, ¿no? Los responsables, ¿quiénes son? Las OEFAs y las otras entidades del CINEFA, y los corresponsables, el MINAM, el Ministerio Público y el MINJUS. Y ustedes dirán, ¿y por qué el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia, Jesús, el MINJUS? Porque recuerden que todo este tema legal, ambiental, tiene mucha relación con el derecho ambiental, que tiene como objetivo disminuir la degradación ambiental en nuestro país, ¿no? Entonces, esta política ambiental que vemos aquí, estimados alumnos, como parte del Plan Nacional de Acción Ambiental, creo yo que hoy en día está dando frutos, ¿no? Y lo hemos visto. Repsol es solamente un ejemplo, ¿no? Porque hoy en día también la OEFA se ha visto mucho más comprometida, no solo en proyectos ambientales, o mejor dicho, en proyectos mineros, sino también o hidrocarburos. Lo hemos visto también, por ejemplo, hace poco nomás en ICA, una empresa por ponerles un ejemplo, ¿no? Para que entiendan un poco este tema del Plan Nacional de Acción Ambiental ligado a la fiscalización. Por ejemplo, en ICA hubo una empresa que todos sus residuos los arrojaba cerca de una playa, no me acuerdo el nombre, creo que es Carhuas, ¿no? Que es casi ya llegando a Ica, una playa Carhuas, ¿no? ¿Y qué pasaba? Que esta empresa avícola, era una empresa avícola, o sea, tenía granjas, ¿no? Este, estaba mucho de sus residuos justamente arrojándolos cerca de casi un botadero ya, cercano al mar. Entonces, lógicamente vino, repito, la participación activa de la ciudadanía que visitaba estas playas en Carhuas, dieron aviso a las municipalidades lógicamente en concordancia y en comunicación con la OEFA realizaron esta fiscalización adecuada al área y se dio con la sorpresa de que esta empresa a las finales, eso fue hace 3 4 años, resultó sancionada a partir de una denuncia ligada a la degradación ambiental, tomando como referencia no solamente la Ley General del Ambiente, sino también la Constitución Política enfocada al Ministerio Público, a través de una denuncia generada por ello, ¿no? Por contaminación ambiental y daños perjudiciales a la salud de la población que vivía cerca de la playa. Entonces, vemos que todos estos responsables tienen una participación muy activa hoy en día en nuestro país, ¿no? Por ponerles un ejemplo. Por eso aquí los ejes estratégicos de la gestión ambiental, desde octubre de 2012, tienen que ver con el acceso a la justicia y fiscalización ambiental de manera eficaz, la mejora de la calidad de vida con un ambiente sano. Un ejemplo es el que les di ahorita de este caso de la playa de Carhuas, contaminada por varias granjas cercanas ahí a la playa. La compatibilización del aprovechamiento armonioso de los recursos naturales y preservando el patrimonio natural saludable, ¿no? Entonces son ejes estratégicos que son parte también de esta resolución suprasectorial de 2012, ¿no? Como parte de la política ambiental nacional. Después, dentro de la Agenda Nacional de Acción Ambiental, entre el 2003 y 2014, como vemos ahí, ya se han establecido también muchos lineamientos enfocados a medir este porcentaje, ¿no? Como por ejemplo la revisión y aprobación del régimen común de fiscalización ambiental, el diseño e implementación de la creación de una Procuraduría Pública, el fortalecimiento de las capacidades técnicas para los fiscalizadores, ¿no? Porque los fiscales también tienen que actualizarse, la elaboración de indicadores de desempeño, la aprobación de normas reglamentarias requeridas para el adecuado ejercicio de la fiscalización, el fortalecimiento y creación de nuevas oficinas, ¿no? De la OEFA, porque todo eso parte, ¿no? De recursos que necesita la OEFA para hacer una adecuada gestión. Yo me acuerdo mucho hasta el año 2011, 2012, donde la OEFA estaba presente en menos del 30% de oficinas nacionales a nivel de todo el Perú, ¿no? Y hoy en día, como han visto, lo que se espera de la participación de OEFA, al igual que SUNAFIL, se espera, que es la Superintendencia Nacional de Fiscalización de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Etcétera, se espera que sea mucho más
fortalecida, ¿no? A nivel nacional. Sigue muy lejos, miren, hoy en día en el Perú tenemos, creo que si más no recuerdo, 89 botaderos a nivel nacional y creo que solo tenemos entre 10 a 12 rellenos sanitarios. Imagínense, tenemos más botaderos en el Perú que rellenos sanitarios. Y eso es algo alarmante, pues, ¿no? Porque eso también significa que no hay una adecuada fiscalización ambiental que ayude a detener el avance de estos botaderos, como el que les hablé hace poquito de Carguas, ¿no? En esta playa, que también se van dando, o lo podemos ver en cualquier lugar en el país. Miren, un ejemplo que ahorita me he acordado, ya para que ustedes se entiendan un poquito todo este plan estratégico, porque como ven, es un plan que ha tenido los entes regulatorios adscritos al MINAM, como la OEFA, la CEFA, ¿no? Para complementar, desarrollar sus actividades, tienen un plan, ¿no? Hasta el 2021, hasta el 2022, como podemos ver, que poco a poco va dando sus frutos, ¿ya? Pero antes de hablar de la función de la supervisión de la CEFA, ¿ya? Quiero mencionarles algo. Miren, antes que me olvide. Miren, un ejemplo muy claro, ¿no? Justamente de este tema es el que uno puede, de repente el que nosotros hemos visto no solamente en el caso de Repsol, ¿no? Sino también, por ejemplo, hace algunos años atrás, la UEFA determinó de que ciertos objetivos, o sea, mejor dicho, la ONU estableció ciertos objetivos para poder contribuir al desarrollo sostenible en materia ambiental, que son algo de 30 objetivos, si mal no me equivoco. Y de todos los objetivos estaba la segregación correcta, la disminución correcta de residuos, ¿no? Y hoy en día también muchas empresas han puesto el hombro para ello, ¿no? Ahí está, esto es lo que les iba a contar. Miren, yo recuerdo mucho el botadero, me acuerdo mucho un botadero por Ventanilla, no recuerdo ahorita el nombre, por Ventanilla, eh, y ese botadero estuvo allí prácticamente más de 15 años. Y en esos 15 años se hicieron muchos estudios a la salud de las personas, y muchas personas que estuvieron viviendo en un centro poblado cerca de ese botadero, sufrieron entre el 2010 al 2015, casi 5 años, enfermedades respiratorias, dérmicas y alergias, ¿no? Producto de la inhalación de todo este humo tóxico. Entonces, ¿qué hizo? Y no es por hacerle cherry, pero yo quiero darles ejemplos para que me entiendan, porque este tema es un poquito pesado. Entonces, por ejemplo, ¿qué hizo Petramas? ¿No? Petramas, que es una empresa recicladora de residuos sólidos, ¿qué cosa hizo? ¿No? Petramas estableció lineamientos junto con las entidades adscritas al Ministerio del Ambiente en aquel entonces, que era el OEFA, que era la municipalidades también de Ventanilla, etcétera, para poder convertir ese botadero no tanto en un relleno sanitario, sino, no, perdón, sí, no en un relleno sanitario, sino preservar ese ambiente para un futuro relleno sanitario. Y entre el 2015 a la fecha, eso actualmente ya es un relleno sanitario, construido por Petramas, por iniciativa misma de esta empresa, ¿no? En donde inclusive gran parte de esta gestión que ellos realizan, de los residuos que ellos generan en este relleno sanitario, sirven también para la generación de energía renovable, que también sirve para Ventanilla, o sea, que es redirigida a Ventanilla como energía sostenible, eléctrica, ambiental. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? ¿No? De que hoy en día no es tan difícil de que las organizaciones se sometan al cumplimiento de las normas ambientales y así eviten sanciones, ¿no? A todo nivel. Porque la OEFA, como pueden ver, al igual que el MINAM y la CEFA, tienen un plan estratégico, pero ese plan no va a servir de mucho si es que las organizaciones, tanto públicas o privadas, ojo, no se ponen la mano al pecho o no se concientizan o no se sensibilizan con el desarrollo de no solo el cumplimiento legal, sino de generar actividades que sean sostenibles en el tiempo, a nivel ambiental, económico, social, ¿no? Eso es, creo yo, lo importante y eso es lo que hoy en día, por eso también se busca incentivar
a partir de la fiscalización a estas empresas, ¿no? Y eso me quería comentarles para que lo tengan presente ustedes y lo ven de esa manera, ¿no? Ahora, la función de supervisión a las EFA es de una supervisión in situ, ¿no? Son aquellas que realiza la OEFA en las instalaciones de la CEFA, o sea, de las entidades de fiscalización ambiental, y las supervisiones desde la sede de la OEFA son aquellas que se realizan desde la sede de la OEFA o desde sus oficinas desconcentradas, centralizadas, las cuales comprenden el requerimiento de información a la CEFA sobre las acciones realizadas o proyectadas frente a hechos que pueden constituir una infracción ambiental de sus administradores, ¿no? En el ámbito de sus competencias. Entonces, como pueden ver, el tema de supervisión está garantizada por ambos frentes, pero repito, ¿no? De nada vale supervisar, fiscalizar, monitorear, vigilar, si es que esto va a ser constante, ¿no? Porque la multa una empresa la paga, pero nada te garantiza de que lo vuelva a hacer. Por eso, aquí está este cuadrito importante, la función de la supervisión a las EFA. Por ejemplo, la OEFA supervisa entidades de fiscalización ambiental, ¿no? Por ejemplo, a los gobiernos regionales, locales, municipalidades, ¿no? Eh, y los gobiernos regionales y locales realizan supervisión a lo que son discotecas, restaurantes, ¿no? Entidades regulatorias adscritas a la municipalidad que puedan generar, en este caso, contaminación ambiental, contaminación del aire, al agua, etcétera, ¿no? Como por ejemplo el casito que les puse de los vecinos, ¿no? O de los vecinos que en este caso la municipalidad estaban denunciando ese tema de la generación de ruido no excesivo en el ambiente, ligado a los conciertos que hay cerca del Jockey Plaza, ¿no? Entonces, eso lógicamente la OEFA fiscaliza al gobierno regional, en este caso en la municipalidad, en este caso sería de Surco, La Molina, para poder establecer los lineamientos que la municipalidad hayan ejercido sobre justamente estas entidades, ¿no? O sea, sobre, en este caso, en los eventos, ¿no? Que ellos han estado realizando, ¿no? Y que lógicamente han estado por encima de estos lineamientos de ruido. Bien. Y para eso hay un plan, pues, ¿no? Hay un plan ambiental de evaluación y verificación ambiental, que es el PLANEFA, ¿no? Ahora, cuando hablamos de esto, ojo, en el 2010 hay una directiva que se publicó en el peruano, que fue una directiva, la 003-2010 de la OEFA, que nos habla de la formulación, ejecución y evaluación del plan anual de evaluación y fiscalización, porque la pregunta que ustedes se harán ahora, ok, entendemos que es importante la fiscalización ambiental, pero ¿de dónde partimos? ¿No? O sea, ¿de dónde parte la OEFA? ¿De dónde parte el EFA? Ya, ellos parten de justamente un plan que se estableció de 2010 incluso, ligado a una formulación y ejecución del plan anual de evaluación, ¿no? En entidades justamente que conforman el CINEFA. ¿Y cuál es el objetivo de este plan anual de evaluación y fiscalización ambiental llamado PLANEFA? Su objetivo, estimados alumnos, ha sido el de normalizar el proceso de formulación, ejecución y evaluación del PLANEFA. Es más, este plan ha tenido como finalidad fortalecer la coordinación entre la OEFA y la CEFA y de esa manera ambas entidades adscritas al CINEFA pues lógicamente trabajen de una manera coordinada, ¿no? ¿Cuál es el alcance? El alcance justamente está enfocado a lo que son las entidades de fiscalización, en este caso ambiental, ¿no? Recordemos que son aquellas entidades públicas de ámbito nacional, regional o local que tienen atribuidas algunas sesiones de fiscalización ambiental, ¿ok? Muy bien. Otro tema antes que me olvide. Recordemos que el CINEFA se estableció a través de la ley número, si gustan anótenlo, el CINEFA se establece de acuerdo a la ley 29158, ¿ok? Que es una ley orgánica del Poder Ejecutivo que comprende un conjunto de principios, normas, procedimientos, tanto técnicos, ojo, como instrumentos, hasta los cuales se organizó en aquel momento la fiscalización ambiental. Y así que por ahí también se lo dejo para que lo tomen, para que lo tengan en cuenta. Bien. ¿Qué más tenemos por acá? Ya. ¿Cuáles son los componentes del Planefa? Ya. Primero, hay un componente número 1 enfocado al plan de evaluación ambiental,
que son acciones de monitoreo y vigilancia de la calidad ambiental. Por ejemplo, ahí vemos este aparatito que mide la calidad del aire, ¿no? Barlovento, por ejemplo, en Barlovento, ¿no? Que en diferentes direcciones, para justamente establecer si la calidad del aire, por ejemplo, en este ambiente, ¿no? Este es un parque X, es el adecuado, ¿no? Y para eso hay ciertos parámetros con los cuales se sirven de línea base para una vez comparado con esta medición, con la medición que hace el equipo, se establezca si los parámetros están por encima de lo establecido o por debajo de lo establecido. ¿Y qué pasa, Jesús, si de repente la calidad del aire de este ambiente, porque de repente hay un aumento de monóxido de carbono, porque ha habido una excesiva presencia de sulfuros, qué sé yo, se han determinado, ¿no? Bueno, entonces se hace una acción, justamente, ¿no? Una acción en este caso, de correctiva, se puede decir, y preventiva para disminuir esa presencia que está por encima del límite máximo permitido, ¿no? Pero una acción para eso es a través del monitoreo y vigilancia de la calidad ambiental, no solamente de aire, sino también de ruido, de agua, etcétera, ¿no? Componente 2, plan de fiscalización ambiental. Son acciones de supervisión, fiscalización y sanción que incluyen las de evaluación para el soporte de la fiscalización, ¿no? Ahora, esas acciones de supervisión, fiscalización, ¿no? y sanción están más que todo enfocadas a lo que son visitas, pueden ser inopinadas o programadas, a solicitud también de las organizaciones, para poder establecer una adecuada dirección o directriz enfocada a los elementos de la ley, ¿no? Eh, es decir, qué porcentaje yo como organización estoy cumpliendo en torno a la Ley General del Ambiente, ¿no? O qué porcentaje de cumplimiento me encuentro yo como empresa de constructora, por ejemplo, en materia de la Ley de Residuos Sólidos para la Construcción. Entonces, si yo quiero saber ello, lógicamente va a partir o me va a ayudar mucho el plan de fiscalización ambiental para saber en qué porcentaje me encuentro. Definitivamente también ha habido cambios normativos también para fortalecer la fiscalización ambiental, ¿no? O sea, no todo ha sido estándar, por así decirlo. Y en el 2012 hubo un proyecto de ley, les cuento, un proyecto de ley 1815, donde se fortaleció la función de la OEFA. Como les digo, entre 2010, 2011, no se veía un fortalecimiento de la OEFA. Estos cambios en el 2012, dándole mayores autoridades, sale el plan estratégico que ya les mostré, se fortalece mucho más la presencia de la OEFA a nivel nacional, donde se genera, o en resumen les podría decir que se fortalece de manera más efectiva la presencia ambiental en materia de fiscalización. Hay una transparencia en la fiscalización ambiental, porque anteriormente no era muy transparente porque cada fiscalizador, por así decirlo, tenía un criterio diferente. Yo recuerdo mucho entre el 2008, 2011, era muy común ver quejas o reclamos, por así decirlo, que inclusive llegaron hasta instancias legales, administrativamente hablando, por organizaciones que se quejaban porque indicaban que los criterios de fiscalización de un inspector no eran iguales a otro, ¿no? Para algunos, de repente, aplicaban un criterio muy diferente a otros y eso no hacía muy transparente la fiscalización ambiental, ¿no? Hoy en día eso ya se reguló con este proyecto de ley basándonos a un criterio estándar. Algo muy parecido a lo que hizo hace poco la SUNAFIL, que ya mañana les voy a hablar acerca de eso. También el fortalecimiento de la rectoría del CINEFA. El CINEFA prácticamente se fortaleció mucho más enfocado en elementos de la OEFA y las EFA. Aquí vamos a ver un poquito cómo se generó ese fortalecimiento del CINEFA, ¿no? De acuerdo a la ley número 2935, la ley del CINEFA, no diferenciaba las funciones de la OEFA en su rol como EFA y había se podría decir, mucha, no complicación, no había complicación, sino había, de repente, no se comprendía de una manera muy clara las funciones entre ambos, y mucho menos la rectoría del CINEFA. Entonces, ya con esta ley se diferencia claramente ambos roles de la OEFA. El primero está referido a asegurar el cumplimiento, ¿no?, de obligaciones ambientales fiscalizables de los administrados,
en este caso el segundo, relativo a las funciones normativas y supervisión a la CEFA, en su rol de ente rector del CINEF, según el artículo 11. Después también otro problema era que no estaba expresamente establecido que el incumplimiento de las funciones a cargo de la CEFA acarree responsabilidad funcional. Ya en la ley 311 se precisa pues que la responsabilidad funcional que acarrea el incumplimiento de la función de fiscalización ambiental a cargo de la CEFA está un poco más especificada con el artículo 11, inciso 2b, que eso antes no estaba muy claro también, ¿no? Nuevamente el tema de las funciones. Se pensaba que la CEFA hacía lo mismo que la UEFA. Después también existía una limitada fiscalización, lógicamente por la falta de recursos, para actividades que se desarrollaban sin contar con permisos, autorizaciones o títulos habilitantes, ¿no? Lo que pasa es que, como toda inspección, como toda fiscalización, se debe contar con una orden de inspección o con un permiso establecido. Y muchos fiscalizadores no lo hacían, por eso que les comentaba que había una falta entre el 2005 al 2011, se podría decir, tremenda de falta de transparencia, y eso ya se prestaba lógicamente pues a casos de corrupción, pues, ¿no? Entonces, porque tú ibas a una empresa, por ejemplo, en el 2007, encontrabas pues impactos ambientales negativos por doquier, y cuando tú revisabas el acta de fiscalización, el inspector, o en este caso el fiscalizador de OEF había llegado 2 meses antes que tú, y yo, sorpresa, no había encontrado nada, e imposible, pues, porque habían procesos que ellos realizaban desde hace muchos años atrás, y era imposible que el fiscalizador no haya detectado de repente esa contaminación posible, ambientalmente hablando, a nivel energético, a nivel de agua, a nivel de aire. Pues. Entonces, había ahí, y además que no se contaba con un permiso en el momento, entonces había poca transparencia. También había otro problema ligado a la fiscalización de actividades que incumplen condiciones para que la actividad y su fiscalización se encuentre a cargo del gobierno regional, ¿no? Ya con la ley se establece pues que el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables es obligatorio para todos los que se realicen actividades bajo competencia del OEF, aun si no cuentan con permisos o títulos habilitantes. Artículo 17, segundo párrafo. Si se cuenta con indicios razonables y verificables del incumplimiento de condiciones para hacer competencia del gobierno regional, el OEFA desarrollará la fiscalización a que hubiera lugar. No, o sea, si en caso el gobierno regional no haga las veces de su responsabilidad para fiscalizar una discoteca, un restaurante, como lo vemos en su momento, el OEFA puede tener esa condición de fiscalización, en caso hubiera lugar. No se encontraba desarrollado tampoco en norma con rango de ley los alcances de los mandatos de carácter particular que pueden ser emitidos por el OEFA de acuerdo a lo ya regulado en la ley del CINEFA. Ya en esta ley se regula los mandatos de carácter particular, señalando que constituyen disposiciones exigibles al administrado para que realice acciones que aseguren eficacia de la fiscalización ambiental, según el artículo 16A, y dichos mandatos pueden ser emitidos por el OEFA o por la CEFA en el ejercicio de la fiscalización ambiental, ¿no? Pues había como que ahí alguna incongruencia a lo largo de la ley anterior, pero ya con la 311 se especifica de una manera un poquito más clara. También la Ley General del Ambiente establecía el tope máximo de multas ambientales de 10.000 UITs, cuando puede existir casos que superen ese tope legal. No había una base legal tampoco para la sanción por acciones de obstaculización. Y aquí ya en la ley 311 se ha aumentado el tope legal de sanciones a 30.000 UITs. Se ha establecido inclusive que la tipificación de infracciones y sanciones generales y transversales será de aplicación supletoria a la tipificación de infracciones y sanciones que utilicen la CEFA, ¿no? Que ya, estos son términos un poco más legales, no los quiero marear un poco con esta parte, pero lo que sí quiero que me entiendan es que, si se dan cuenta, del 2005 al 2012, prácticamente la presión, ¿no? La importancia, la relevancia en que las organizaciones le presten atención a la disminución y desarrollo de actividades sostenibles ambientalmente hablando, también van desde la afectación del bolsillo, ¿no? Al aumentar las multas ambientales, ¿no? Sin ir muy lejos, creo que Repsol ha recibido algo más de 45.000 UITs a la fecha. Creo que ha sido las sanciones más
estrictas que una organización, creo, no sé si hay otra más, no recuerdo bien ahorita, pero mentalmente hablando creo que Rexol ha recibido algo de más de 45.000 ITs por ahora, ¿ah? Porque creo que todavía tiene otros procesos más por ahí que están pendientes de indicar por la UEFA, pero es una multa sin precedentes. Después también existen diversas interpretaciones en relación a los alcances de la confidencialidad de la información. También asimismo había un reclamo de la sociedad y las diferentes autoridades en relación a conocer el resultado de las acciones realizadas por la OEFA, ¿no? Ahora la OEFA y la CEFA podrán a disposición y libre acceso del público, para ser más transparente, lógicamente, la información técnica y objetiva resultante de la toma de muestras, análisis y monitoreo que realiza en el ejercicio de sus funciones. Claro, porque la OEFA puede hacer análisis de agua, de aire, etcétera, ¿no? Y que ello significa adelanto de juicio, ¿no? Respecto de las competencias que le son propias, según el artículo, en este caso, 13A. Tampoco se contaba con el reglamento del régimen común de fiscalización y control ambiental. Ahora ya se cuenta con el mismo, un régimen, se han establecido un régimen común de fiscalización ambiental. O sea, su aprobación también correspondía al Consejo Directivo de la OEFA, previa opinión favorable del MINAM. Ahora este régimen se aprueba mediante resolución ministerial del MINAM, ¿no? Como séptima disposición complementaria final. En conclusión, chicos, hasta aquí, que les puedo comentar aquí en torno a la ley 311, en resumen, es que como se dan cuenta, es una ley que fortaleció mucho la autoridad del CINEFA, fortaleció y nos ayudó también a entender un poco las diferencias en funciones de la OEFA y las EFA, ¿no? Yo les recomiendo mucho que si gustan, búsquenla en internet y descárguenla, está como libre acceso, ¿no? Si pueden descargarse también la ley ambiental, se las recomiendo mucho, ¿no? Igual todas las leyes o normativas o bibliografía, mejor dicho, ¿no? De normativas legales enfocadas a la fiscalización están aquí en esta PPT, que yo estoy seguro todos los que deseen adquirir certificados se los van a hacer llegar, ¿no? Para que lo puedan tener también en consideración, ¿no? Y les sirva también como yo de memoria, les sirva como para que poder leer. Es un poquito, no quisiera decir tedioso, de repente para un ingeniero que de repente no domina mucho el tema legal, ¿no? Pero es bueno que lo sepa, porque ese tema de la fiscalización ambiental, al igual que el tema de la SUNAFIL, que lo veremos mañana, es bien importante que el experto en seguridad y salud en el trabajo, en gestión ambiental, conozca estos temas, conozca al menos la normativa, ¿no? O sea, lo básico, ¿no? O sea, la función, las responsabilidades y artículos que son aplicables a sanción para que al menos lo sepas interpretar y saber cómo aplicarlo, ¿no? De manera adecuada y así prevenir sanciones que podrían llegar en cualquier momento, ¿no? En caso de una denuncia y en cualquier caso que se pueda dar, ¿no? Vamos a hablar ahora acerca de las herramientas claves, ¿no? Para la fiscalización ambiental. ¿Cuáles son esas herramientas claves que yo debo de conocer como especialista, como supervisor, ¿no? La gestión ambiental, para así de esa manera estar preparado, ¿no? Ante una fiscalización ambiental, ¿no? Entonces vamos a hablar primero, este es un poco el resumen, pero vamos a empezar hablando un poquito acerca de lo que es la normativa, como siempre, legal, ¿no? Que es la resolución ministerial 2400-2013 del MINAM, y que de ayer se las comento para que se la puedan descargar, es de libre acceso, donde uno cuando la puedan leer y la puedan establecer, la puedan leer, en resumen, es una resolución ministerial que nos habla acerca del régimen común de fiscalización ambiental, donde se detalla todos los lineamientos, todas las directrices enfocadas para una correcta fiscalización ambiental. También en el 2019 se estableció una resolución de Consejo Directivo donde se estableció los lineamientos para la formulación, aprobación, seguimiento y evaluación del cumplimiento del Plan Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, más conocido como PLANEFA. Después también, cuando uno revisa el PLANEFA, nos vamos a dar cuenta de que todo parte de una introducción, seguido por una estructura orgánica, el marco legal, un estado situacional, objetivos, programación de acciones para la fiscalización ambiental y anexos que podría ser bibliografía, fotografías enfocadas al plan.
Vamos a ir viendo un poquito más acerca de esto a continuación, donde la pregunta de millón es, ¿no? ¿Por qué hacer un plan de evaluación de financiación ambiental? ¿Cuándo hacerlo y cómo hacerlo? Entonces, eso es lo que vamos a hablar justamente a continuación, ¿no? La pregunta seguramente que nos hacemos es, ¿por qué debemos planificar la afectación ambiental, ¿no? Primero, recordemos que la afectación ambiental, pero ya lo dijimos, parte de un tema legal, tiene como objetivo prevenir la degradación ambiental y se hace en términos de cumplimiento de obligaciones ambientales para mejorar la calidad ambiental. De esa manera se concilia el desarrollo económico con la sostenibilidad ambiental. Cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de una sostenibilidad que nos ayuda a prevenir o disminuir cualquier tipo de afectación a la flora y fauna, cualquier tipo de afectación a los recursos naturales imprescindibles y que no son infinitos, como el agua, la energía, etcétera. Cuando hablamos también de sostenibilidad ambiental, nos referimos a que dentro de esta planificación para fiscalización ambiental se debe tomar como referencia también la generación de repente o la disminución de la huella de carbono a partir de gases de efecto invernadero, etcétera, ¿no? O sea, cuando hablamos de la fiscalización en materia de mejorar la calidad ambiental, nos referimos a todas aquellas acciones que podemos garantizar para ello, ¿no? ¿Por qué planificar la fiscalización ambiental? Con ello vamos a ser capaces y eficaces, eficientes, para mitigar o evitar los problemas ambientales. Por ejemplo, hoy en día se habla del control del cambio climático, ¿no? ¿Qué es cambio climático? ¿No? Es todos aquellos efectos justamente ambientales negativos que ocurren en el entorno, ¿no? Producto del aumento de la temperatura, producto de los gases de efecto invernadero, producto de que algunos ríos, lógicamente, hoy en día se hayan secado, lógicamente del derretimiento de los glaciares, etcétera, ¿no? Y se habla mucho del control y la mitigación del cambio climático. Entonces, cuando tú te planificas ante una fiscalización ambiental, vamos a ser capaces y eficaces y eficientes para mitigar también dentro de los problemas ambientales la disminución y control del cambio climático, por ejemplo. Solo teniendo la problemática ambiental real o potencial bien evidenciada, ya sea, repito, por alguna contaminación del aire, del agua, del suelo. Si tú evidencias bien esa problemática que tienes, puedes enfocarte adecuadamente en base a qué acciones tomar de eficacia ambiental a fin de contribuir a solucionarla, ¿no? Eso es tu rol como potencial o posible fiscalizador, ¿ok? Ahora, ¿por qué planificar una fiscalización ambiental? Bueno, el plan EFA debe ser presentado por toda la CEFA. ¿A quién? A la OEFA, siguiendo justamente los lineamientos y recomendaciones establecidas de acuerdo a lo que indica la resolución ministerial de fiscalización ambiental. Ahora, el incumplimiento de las funciones, lógicamente, de la fiscalización ambiental acarrea responsabilidad funcional, ya lo dijimos, ¿no? De tipo administrativo, penal, ¿no? Administrativo, penal y jurídico. Ahora, OEFA comunica también al órgano competente del Sistema Nacional de Control todo aquel incumplimiento que ponga en riesgo no solamente el ambiente, sino también la salud de las personas. ¿Okay? Ahora, ¿cómo planificar esto, no? Primero, la unidad orgánica de fiscalización ambiental más la unidad orgánica de planeamiento y presupuesto elaboran el FLANEFA, ¿no? De manera coordinada. ¿Cuándo? A más tardar hasta, por ejemplo, ¿no? Quincena del mes que se realice, por ejemplo, si lo realizamos la primera semana de marzo, a más tardar hasta el 15 de marzo del año anterior a su ejecución, ya se debería haber realizado el PLANEFA de manera coordinada. ¿Por qué? Porque el PLANEFA debe estar articulado justamente con todos aquellos instrumentos de gestión pública, ¿no? ¿Qué son los instrumentos de gestión pública? Son instrumentos que tienen que ver, por ejemplo, con un diagnóstico de evaluación ambiental, instrumentos ligados a lo que es una evaluación de impacto ambiental, el DIA, el EIA, que también le llaman, que son otros instrumentos que no quiero mencionarlo mucho para no marearlos, ¿ya?
pero que son parte también de estos instrumentos que forman parte también de la fiscalización, además de las normativas regulatorias ambientales. Pasos para elaborar un PLANEF. Antes de empezar, todo fiscalizador debe tener a la mano, lógicamente, los lineamientos para la formulación, aprobación, seguimiento, ¿no? Y evaluación del cumplimiento del Plan Anual de Evaluación y Ejecución Ambiental, de acuerdo a lo, como ya lo dije, ¿no? A la resolución del Consejo Directivo número 004-2019, de acuerdo también a la mano el reglamento de organización y funciones de la entidad y las normas que sustentan la competencia de las EFA, ¿no? También el fiscalizador debe tener a la mano la organización del equipo, es decir, coordinar la participación de todas las áreas involucradas en el proceso justamente de formulación, aprobación y registro del PLANEF, que en este caso son encargados de actividades de fiscalización ambiental, el planeamiento y presupuesto para que ese plan se lleve a cabo. Recuerden que en un plan se establecen recursos, se establecen actividades, se establecen responsables, ¿no? Inclusive la alta dirección también debe tener una participación bastante activa en la planificación de ese plan y establecer un cronograma de trabajo. Como lo dije hace un momento, con fechas, con de repente ese plan podría estar de enero a diciembre, ¿no? ¿En qué fechas se van a establecer de repente las acciones de inspección, supervisión, mitigación, etcétera, ¿no? Junto con el equipo y quiénes van a ser los responsables de ello? Antes de empezar, se deben gestionar también herramientas disponibles en el portal institucional de la OEFA, como por ejemplo, hay muchas infografías que hoy en día también la OEFA tiene, publicaciones, como a partir del servicio de consulta de competencias de fiscalización ambiental, ahí tenemos el SECONFIA, si gustan anoten esa información, como les dije, toda esta información va a estar disponible para todos aquellos que quieran adquirir los materiales, certificados, y mucha de ella también tiene que ver con esto, ¿no? Cuando hablamos del portal de la OEFA y uno ingresa, créanme que es una información relevante que hoy en día pone el organismo de evaluación de fiscalización ambiental OEFA para que puedas tener muy clara, de una manera mucho más clara, mucho más precisa cómo elaborar tu plan de evaluación de fiscalización ambiental y así estar más preparado, ¿no? Para realizar este macroproceso de evaluación, seguimiento, mitigación y fiscalización de manera mucho más adecuada. Por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de ver muchos planes de evaluación de fiscalización ambiental, no solo a nivel minero, sino también a nivel, por ejemplo, de hidrocarburos, ¿no? Eh, por ejemplo, me acuerdo mucho un plan EFA enfocado, pero a ver, ¿cuál es el error que yo he podido ver en algunos planes para ponerles en contexto? Algunas veces el error que he visto en los planes de evaluación de función ambiental es que no colocan los responsables, ¿no? Y los responsables no solamente, o mejor dicho, ponen como responsable la alta dirección. Y sí es cierto, la alta dirección tiene un papel fundamental en las actividades de tu plan, como por ejemplo, he visto en algunos planes, por ejemplo, para mitigar o controlar la generación de residuos, ¿no? He visto como objetivo de plan aumentar el reciclaje de papel y cartón, por ejemplo. Responsable en la dirección. O el área ambiental, ¿no? Y muchas veces también cuando algo falla, lógicamente fallan todos, ¿no? Entonces lo que yo recomiendo es que en una gestión de reciclaje, donde todos tendrían que intervenir, no solamente el área ambiental y la dirección, coloques como responsables a todos, porque todos realizan reciclaje, ¿no? Todos tendrían, mejor dicho, que tener ese compromiso de tu plan de evaluación, gestión ambiental, PLANEFA, todos tendrían que tener la responsabilidad de reciclar, ¿no? Entonces, esas cositas, ¿no? Detallitos, yo creo que son importantes que ustedes siempre lo tomen en cuenta. Y creo que para eso les voy a dar mucho las infografías, las publicaciones que vemos en pantalla. Ahora, ¿cómo planificar la gestión ambiental? Bueno, hay 8 pasos que justo les voy a compartir aquí, porque estos 8 pasos son bastante importantes para planificar la gestión ambiental. Primero, identifica la problemática ambiental. O sea, ¿qué tipo de problemática ambiental hay en esta empresa? Vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Que es una empresa, a ver, de repente es una empresa, ahí está, es un restaurante, ¿ya? De repente es un restaurante que tiene 5 cadenas y que la problemática es que
el aceite que ellos utilizan para freír, ¿no? De repente, en este caso, los pollos, por ejemplo, los pollos para hacer pollo broster, ¿no? Todo el aceite lo, lo depositan, ¿no? O lo llegan a verter en, se podría decir, en el alcantarillado, ¿no? Alcantarillado. No los segregan correctamente y lo vierten en los waters, en los lavaderos, inclusive en una fuente, se puede decir, en un caudal, en un sistema sanitario que ni siquiera tiene trampa de grasa, ¿ya? Un ejemplo. Entonces, esa es una problemática, porque todo ese aceite contaminado, usado, ¿no? Inclusive y otros elementos más, se podría decir, van contaminando el sistema sanitario, ¿ya? Entonces es una problemática ambiental, lógicamente porque contamina el agua, etcétera. Entonces, para eso, una vez que identificaste eso, ya, hay que tener evidencia del problema del riesgo, ¿no? Fotografías, habría que, lógicamente, tener ciertas actas ligadas por ejemplo, monitoreos, ¿no? Por ejemplo, podría ser monitoreo, fotografías, etcétera, que nos van a, que nos van a ayudar a poder tener esta evidencia, ¿no? Del problema del riesgo, ¿no? Después también hablamos de estructura orgánica, ¿no? O sea, la estructura orgánica significa quiénes van a ser las personas que en su momento han participado o hemos evidenciado que han tenido cierta responsabilidad estructural orgánica en esa evidencia, en esa problemática ambiental. Marco legal. ¿Qué normativa legal está en falta o no se está cumpliendo de repente a la hora que hemos identificado esa problemática? De repente se está yendo en contra de la ley de recursos hídricos, de repente se está yendo en contra de la ley general del ambiente, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, habría que identificar, haciendo lógicamente el match, el feedback, de qué tipo de problemática ambiental aquí se está yendo en contra del marco legal. Ese punto es bastante importante, por eso es que es importante también que en una organización, chicos, ustedes tengan su matriz de requisitos legales. Eso siempre yo lo recomiendo. Es un chambón, ¿ah? Tanto en gestión ambiental como en seguridad y salud en el trabajo, pero yo siempre lo recomiendo porque cuando tú tienes una matriz de requisitos legales, en materia ambiental sobre todo, tú puedes como que hacer un seguimiento explícito mensualmente de artículo por artículo si estás cumpliendo o no con lo que dice la norma. Así que por ahí se lo recomiendo. Punto 5, estado situacional. ¿En qué estado se encuentra, no? Esa problemática. Se está actualmente, a partir de nuestra evidencia, problema riesgo, sector orgánica, evidenciando que hay un estado situacional inmenso en materia de contaminación hídrica o en materia ¿no? de sanitaria, entonces habría que establecer ese estado situacional. ¿En qué estado se encuentra eso? Crítico, moderado, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de eso, establecer objetivos, ¿no? ¿Cuál va a ser el objetivo para poder disminuir ese potencial problema que puede ser negativo, ¿no? Y a partir de ese objetivo, que puede ser la disminución, el atrapar, disminuir, controlar, qué sé yo, habría que generar una programación de acciones, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para y de repente disminuir esa problemática ambiental suscitada en la parte sanitaria de estos restaurantes, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? O qué se va a comprometer, en este caso, de repente, la UEFA en primera parte, ¿no? A generar de repente una asesoría, a generar de repente algún tipo de ayuda, o simplemente la acción va a ser sancionar, ¿no? Además de eso. Y después de eso, ya como punto 8 viene el registro virtual, o sea, generar el acta, generar todas las acciones, eh, dicho sea de paso, gestionadas a la hora de la planificación de la fiscalización ambiental dada, ¿no? Para poder tener evidencia de todo el proceso suscitado como en materia de fiscalización ambiental. Ya, entonces, estos 8 pasos son importantísimos. Les he tratado de dar un ejemplo para que me puedan entender de cómo planificar, ¿no? Y esos 8 pasos que son importantísimos. Bien.
Ahora, ¿cuáles son las problemáticas ambientales en las que las entidades fiscalizadoras ambientales deberían enfocarse, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, primero, eh, los componentes ambientales, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos del componente ambiental más la actividad, muchas veces también se toma en consideración de repente aquellas actividades que hoy en día son potencialmente críticas, ¿no? Como por ejemplo minería, hidrocarburos, ¿no? Tomando en consideración el componente ambiental que podría ser contaminación del aire, por ejemplo, actividad minería, ubicación, de repente, un ejemplo, ¿no? Ubicación Cusco, por ejemplo, agente contaminante, ¿no? De repente el agente contaminante podría ser, como ya lo dije, ¿no? De repente emanaciones de gases, de emanaciones de repente de gases, ¿no? O de repente podría ser generación de residuos contaminantes, como por ejemplo los relaves. No sé si ustedes han escuchado de los relaves. Los relaves son justamente residuos altamente tóxicos que se generan de las mineras, ¿no? Inclusive hay cierta radioactividad incluso. Son agentes contaminantes potenciales. Entonces ahí es muy clásico ver, por ejemplo, la OEFA o una EFA enfocarse en eso, ¿no? Muchas veces. Enfocar acciones en validar o verificar los relaves que hay en las mineras, por ejemplo. Vamos a proponerles algún tipo de ejemplificación para que puedan entender. Después también la situación de las problemáticas identificadas, ¿no? La pregunta sería, ¿qué nivel de transformación se posee? ¿Qué otros se maneja? Para eso hay un test de nivel de información, que puede ser bajo, de acuerdo al grado de afectación del componente ambiental, o la evidencia de información cuantitativa sobre las causas y efectos, ¿no? Esto ya es más que todo un test de información ligado al caso real que se podría dar, ¿no? Puede ser bajo, medio o alto, y se podría poseer como no poseer información, ¿no? Que es un test ya de información real en torno a la problemática identificada, repito, ya sea por contaminación del aire, del agua, de emisiones altamente de repente perjudiciales para el litoral, si es una playa, etcétera, ¿no? Para el suelo, eh, de repente es un hospital donde la problemática identificada es que los residuos sólidos peligrosos no están siendo segregados correctamente. Toda esa información se toma en cuenta en la situación problemática. Después también, punto dos, cuando se evidencia el problema o riesgo, existe una fuente para determinar la problemática no relevante, donde se toma en cuenta la presión ciudadana, por ejemplo, revisar denuncias, como el caso que le dije hace un momento del ruido ambiental por conciertos, los espacios de diálogo, por conflictos socioambientales, se toma en cuenta los resultados de fiscalizaciones ambientales anteriores, como monitoreo, sanciones ambientales, instrumentos también de gestión ambiental aprobados, como actividades económicas con mayor impacto ambiental, y otras fuentes, ¿no? Como inventario de pasivos ambientales, actividades económicas sin licencia ambiental, estudios de evidencia que evidencian la presencia de problemas ambientales. Entonces, todas estas cositas que vemos acá son bastante importantes para determinar la problemática ambiental. Y es por eso que ustedes es bueno que siempre tomen en cuenta estos aspectos para poder, de acuerdo a sus criterios, ¿no? Como posibles fiscalizadores, o los que puede tener un fiscalizador, en caso tengamos que tener una defensa adecuada, ¿no? En el sistema de gestión. Después también la unidad orgánica que ejerce funciones de fiscalización ambiental de acuerdo al ROF, ya va a tener que depender mucho de la situación real, en este caso, que se presente, ¿no? Y en el marco legal, la competencia sobre los problemas o riesgos identificados ya tiene mucho que ver con el hecho de cada fiscalizador, ¿no? O sea, cuando hablamos de competencia sobre los problemas o riesgos identificados, ¿qué competencia y qué criterio, mejor dicho, en base al problema identificado va a tomar el fiscalizador? Y para eso, como ya se lo dije, siempre el fiscalizador tiene que tener en torno todas aquellas normativas legales ambientales que aplican al sector, tiene que tomar en cuenta, ya lo dijimos, las denuncias, de repente que se puedan haber dado, las quejas de repente de la ciudadanía, o sea, todas esas cositas se toman en cuenta como marco legal. Después, el análisis y la ejecución del plan EFA,
cómo ha venido ejecutándose las actividades de fiscalización ambiental en toda la entidad de los últimos años. Además, es importante también analizar cuántas actividades de fiscalización ambiental no programadas se realizaron, si se han abordado también las problemáticas identificadas y evidenciadas en las actividades realizadas durante los años anteriores y por qué, ¿no? O sea, mejor dicho, ¿no? ¿Qué instrumentos normativos y cuántos informes ha tenido la empresa? ¿Cuántas resoluciones a su favor o en contra han tenido? Si han pasado por algunos problemas ya legales o inclusive vinculados a aspectos jurídicos, sancionadores, ¿no? Entonces, ese análisis también se tiene que ejecutar en el PLANEF. Los objetivos también del PLANEF tienen que ser SMART. ¿Qué quiere decir SMART? Medibles, ¿no? Alcanzables, realistas, específicos y definidos en el tiempo. Por ejemplo, un objetivo del producto en función del EFA se toma en cuenta instrumentos normativos, informes de resoluciones, objetivos en torno a resultados e impacto, ¿no? Nivel de incumplimiento de las obligaciones ambientales y la mejora de la calidad ambiental. Como por ejemplo disminución de gases de efecto invernadero, segregación correcta de residuos, etcétera, ¿no? Pero siempre con el verbo AR, ¿no? Recuerda que los objetivos son siempre el verbo AR. Terminan en este verbo, en verbo de acción. Ahí está, ¿no? Justo lo que les decía. La problemática ambiental enfocada a recursos, actividades, productos, resultados e impacto. Ahí está, la función de la EFA es enfocada a recursos, actividades y productos, y la función de la contribución de la EFA, perdón, está enfocada a resultados, el cumplimiento de los bienes ambientales y el impacto de la mejora de la calidad ambiental, llegando a la solución, que esto es lo que se espera, ¿no? Lo que se espera a partir de objetivos del producto, resultado de impacto, es que las autoridades de evaluación ambiental y fiscalización, estimados alumnos, nos logren dar una solución, ¿no? Porque ¿qué pasa si la OEFA, como se dice, un ejemplo, ¿no? Dictamina su plan y todo, pero no logra llegar a una solución adecuada, no genera una adecuada fiscalización que nos ayude a disminuir los impactos negativos o mitigar el daño? Entonces ahí está siendo ineficaz y para eso se establece una cadena de valor a partir de la teoría del cambio para poder generar esa solución deseada. Bien. Y bueno, ya casi terminando, tenemos la aprobación de acciones. Para eso se establecen acciones eficaces, que es donde se define en qué momento del año se realizan actividades que se determinaron en la cadena de valor, teniendo en cuenta que pueden existir emergencias o denuncias ambientales que no pueden planificarse con anterioridad. Como les decía, o sea, en este caso el evaluador, ¿no? El fiscalizador tiene que tomar en cuenta si hubieron algunas denuncias ya previamente dadas por parte de la organización. Se pueden realizar fiscalizaciones también únicamente orientativas y también la EFA puede dictar medidas preventivas cautelares y correctivas en materia ambiental antes de pasar a un tema sancionador, ¿ok? Un tema sancionador. También hay un registro ambiental en el tema de la fiscalización del plan EFA, donde hay días hábiles desde su aprobación. En caso de no ser posible, la EFA lo remite a la sede de la OEFA más cercana expresando la causa, ¿no? El por qué el plan EFA no fue aprobado. Después también se formula, para formular y registrar el plan EFA, en torno a la estructura, hay una aprobación que se hace 15 días del año anterior a su ejecución, mediante los usos del titular de la EFA. En conclusión, para que me puedan entender esta parte, el registro se hace 10 días hábiles luego de su aprobación, ¿no? El plan, tú tienes un tiempo determinado de 15 días, año anterior a su ejecución, para poder aprobarlo. Y tienes, a partir de su aprobación, tienes 10 días hábiles luego de su aprobación para poder verlo ya de manera virtual, subido en el sistema virtual de la OEF. Repito, ¿quién lo aprueba? El titular de la EFA, ¿no? El plan EFA. Bien, estimados alumnos. Y en conclusión, ¿no? Para que poder, en conclusión, o mejor dicho, en resumen de todo lo que hemos visto el día de hoy, yo sé que esta última parte es un poquito tediosa porque quizás no mucho manejan temas de derecho ambiental, pero he tratado de darles algunos ejemplos, ¿no? Poniéndonos en el caso de ser fiscalizadores o organizaciones sometidas a fiscalización para que podamos entender. Primero, las acciones de fiscalización, estimados alumnos, persiguen el cumplimiento de las obligaciones ambientales y por ende buscan una mejora de la calidad ambiental. Eso siempre tienen que verlo de esa manera.
las entidades fiscalizadoras ambientales no buscan solo sancionar, sino buscan la mejora, la solución, ¿no? Como lo vemos ahorita hace un momento, y eso se ve reflejado en los planes. Ahora, ¿por qué planificar? Porque cuando uno planifica, los resultados son más eficientes, y eso es consciente la OEFA y la CEFA. Antes de planificar, se tiene que tener siempre la información necesaria y coordinada, como lo hemos visto. ¿Qué información se va a tener? Se tiene que tener a la mano, además de Planefa, las leyes y normativas sectoriales que apliquen a la organización que vaya a ser fiscalizada. ¿Cómo planificar? Identificando el problema ambiental, evidenciando el problema o riesgo, la estructura orgánica, el marco legal, el estado institucional de la organización, los objetivos que yo voy a plantear como solución, el programa de acciones para realizar el seguimiento, ¿no?, a esos objetivos SMART y el registro virtual de mi Planefa como fiscalizador, que debe estar aprobado 10 días hábiles luego de la aprobación de la máxima autoridad de las EFA. Y por último, el cronograma de obligaciones del Planefa, que esto es una información que ya se las dejo ahí, ¿no?, para que lo tengan como referencia en base a un cronograma de obligaciones enfocado al registro e inicio del plan, que en este caso la OEFA maneja desde el año pasado hasta la fecha, de en torno a los reportes trimestrales de los aplicativos que tiene la OEFA hoy en día. Así que les dejo esta información adicional para que lo tengan ahí en base a este cumplimiento de obligaciones del Planefa 2021 que tiene hoy en día este organismo nacional de fiscalización ambiental. Hemos concluido el curso de fiscalización ambiental. Gracias por ver este video.